Yo me centraré principalmente en dos objetivos, ¿no? El primer objetivo, hablar sobre, o por lo menos establecer las nociones básicas de lo que implican los principios y estos principios de aplicación dentro del Estado Constitucional de Derecho. Y un segundo objetivo que será justamente unir esa idea de principios a los derechos y las garantías. Las garantías entendidas, me adelanto, como un mecanismo o medio para el goce efectivo de los derechos. Y hablar del espectro o el catálogo de garantías. Bien, la premisa básica de la que vamos a partir es la siguiente. Tanto derechos se ha incorporado o ha habido esa idea de positivización o de constitucionalización de las actuales tendencias de los derechos humanos. También debe ser correlacional el incremento en el catálogo de garantías que deben estar plasmadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Porque los derechos sin garantías, en muchos de los casos, terminan siendo prácticamente palabras, retórica, meros discursos, y necesitan a veces, no digo que en todos los casos, ya diré por qué esto, pero necesitan a veces de ese respaldo, de ese medio, mecanismo, herramienta por la cual sí logras que se vuelva efectivo. Bueno, esa es una idea central que ustedes deben tenerla presente todo el tiempo. Y ahora sí comenzaré a hablar desde la idea de los llamados principios. Zaira les comentaba de estos principios de aplicación. Yo voy a partir de la idea de principio primero, ¿no? ¿Qué entendemos por principio dentro de este Estado Constitucional de Derechos? Y si es que me permiten, bueno, yo iré compartiendo la pizarra. Se puede compartir, ¿verdad, Zaira? Por si acaso, la pizarra. No intento utilizar diapositivas, porque me gusta más la interacción. Y también una premisa didáctica de la que parto con ustedes. Ya los que están conectados con la cámara, pues les agradezco un montón. Los que puedan seguirse sumando con las cámaras, también les voy a agradecer un montón. Y la participación en el chat. La premisa pedagógica de la que parto es la siguiente. Nada está, ¿no es cierto?, nuevo bajo el sol, dice Michelena en el parque. Pues es evidente. Todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, o lo que se ha construido de conocimiento, viene de una práctica diaria, de un cotidiano. El derecho es una abstracción, es conocimiento, ¿cierto? Lo formulamos, lo reformulamos, los ponemos a veces de manera elegante, ciertos términos. Bueno, tiene una razón técnica, una razón disciplinaria, pero créanme, todos nuestros comportamientos, nuestros actos, todo lo que hacemos a diario, nos va a dar el insumo de la comprensión de lo que vamos a ver a continuación. Así que, principios. ¿Qué son principios? Y ustedes me pueden ir anotando en el chat si quieren, ¿cuándo han escuchado esta palabra principios? ¿En qué contextos? Yo les doy como la cuña, ¿no? Les digo, sigue el hilo. Pues yo he escuchado principios en la familia, ¿no? Que dice alguien, le increpa, le dice, oye, pero me parece que alguien se ha robado el dinero que estaba en la mesa. Y salta alguien, ¿no? Y dice, ¿qué te pasa? Yo soy alguien que tiene principios, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto de los principios? ¿Y qué principios ustedes tienen en la vida cotidiana? ¿No? Por ahí, si yo digo Marcos, Cristian, pues no sé, ustedes parece que no tienen buena vibra, que parece que han hecho cosas malas. Y no, a ver, uno tiene principios, ¿no? Uno respeta a los demás, uno hace bien las cosas, buena persona, buen ciudadano. Y esa es la noción de principios, ¿no? Ejes orientadores, ¿no? Algo que nos guía en la vida. Yo no puedo andar, por ejemplo, robando a la gente o matando a la gente o insultando a la gente, no, porque tengo principios, ¿no es cierto?, como algo que está en nuestro ser, pero que nos dice qué es lo que no debemos hacer o a veces qué es lo que debemos hacer en ciertas ocasiones. Esta misma idea está presente en el derecho, y en este caso desde el derecho constitucional, pero también desde los derechos humanos, ¿no? Hay una idea de principios relacionado lógicamente a características de los derechos humanos, entre ellos la universalidad, ¿no es cierto? Tienen ahí lo inalienable, lo intangible, etcétera. Bueno, como características, principios, pero hay que entender la palabra principios. ¿Qué son estos llamados principios, no? Y esta Zaira que también va a ir interactuando con nosotros. Bueno, tienen esa idea de los derechos humanos de fondo, digamos, solo lo comento en términos superficiales, pero bueno, la palabra principio para el ámbito jurídico va a tener varias acepciones y sobre todo para el caso ecuatoriano, por el modelo constitucional que tiene. La primera acepción es mandatos de optimización. Mandato de optimización.
Primera palabra, mandato. Han escuchado, sobre todo los que son de Ecuador y de la Sierra Centro, que cuando la mamá o el papá dice, oye, Miguel, Isabel, ahí está Carmen, ¿no? Carmen, ¿qué dice Carmen? Mande, dice, ¿no? Casi como que espontáneamente uno le sale el mande. Bueno, es porque lingüísticamente lo que está detrás de eso es una orden, ¿no? Sabemos que viene una orden, algo, mira, anda a ver, compra esto, trae aquella cosa, etcétera. Es mandato. Y el mandato es una orden, por lo tanto es un imperativo para el caso del derecho que no se puede evitar, ¿no? Primera palabra, mandato. Optimización. ¿Qué es optimizar? Y nosotros todo el tiempo estamos optimizando. Como en la mañana cuando alguien se atrasa. Dice, es que necesito optimizar mi tiempo. Ya no avanzo a comer como quisiera al mismo tiempo, me va a tocar llevar algo, comer yo que esté en el bus, en el carro, irme alimentando. Bueno, tenía que estudiar algo, lo pondré en audiolibro mientras me ducho, mientras me baño, estoy escuchando eso. Mire, es eficiencia, eficacia, lo que reúne criterios de optimización. En resumen, la optimización, ¿qué es? Poner algo en la mejor posición, ¿no? Poner algo en la mejor posición. Bueno, si traducimos las dos cuestiones unidas, si los principios son mandatos de optimización, terminan siendo órdenes de que los derechos, miren que es el objeto justamente de la clase y es el objeto de esa idea de principios, que los derechos se pongan en la mejor posición dentro de los casos. Por eso es un mandato de optimización. Yo tendré que poner al derecho en donde mejor tenga ocurrencia, donde mejor aparezca, donde mejor esté el derecho. Y ya vamos a poner después algunos ejemplos. Lo siguiente, lo anotan ahí. Siguiente acepción. Son norma, primera cuestión, norma. Segunda cuestión, general. Tercera, ambigua. Cuarto, abstracta. Norma, general, ambigua y abstracta. 4 cuestiones, ¿no? Directamente dentro de esta acepción. Bien, ¿por qué norma? Ya lo había dicho la doctora Zaira, es un tema de positivización, es decir, ya no puedes omitirlo, la Constitución se vuelve la norma jerárquica superior, la norma es la Constitución como fuente primaria, es decir, cuando yo tengo que aplicar las cosas tendrá que ser a través de la Constitución, para crear norma tendrá que ser a través de la Constitución. Eso es, ¿no es cierto?, que sea norma, que puedas aplicarla, que la cumplas, si no, pierde esa característica que es de coercitividad. Bien, si hablamos desde ese punto de que ya es norma la Constitución y que los principios son norma, vamos a lo siguiente que es general. ¿Qué es general? No. General es que aplica para todos. Aplica para todos. Lo genérico versus lo particular, individual. Bueno, aquí yo puedo decir, por ejemplo, Daniel, persona único, Leones Moncayo, ¿no es cierto? Que está ahí, individual, particular. Pero si yo digo los estudiantes y las estudiantes, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Bueno, recuerden que lo que está en la Constitución son palabras, son una estructura lingüística, son proposiciones. Y la forma, la estructura de estas proposiciones son de carácter general. Los principios dentro de la lógica, si ustedes revisan, son enunciados de carácter general. ¿Por qué? Porque se refieren a todo, o a todos, o a la totalidad, ¿cierto?, de lo que está en la realidad, que quiere explicar. Ejemplos de por qué todo está como principios en la Constitución. No me dejen mentir ustedes, después lo revisan igual o si están con la Constitución a la mano. ¿Qué dice? Todas las personas tienen derecho a la vida, ¿verdad? Eso es un enunciado de carácter general. Todos tienen derecho a la vida. Todos tienen derecho a la educación. Todos tienen derecho a la salud. Todos tienen derecho a la total. De manera negativa, ¿no? Aún sigue siendo general. Nadie podrá ser discriminado. Miren, nadie podrá ser discriminado por. Involucra a todos, a la generalidad. Miren, enunciado norma general. La siguiente, abstracta. ¿Qué es lo abstracto? Lo intangible, lo que no puedes tocar. Pensemos que son las nubes, ¿no? Metafóricamente hablando. Pues lo abstracto está en las nubes, en el mundo de las ideas, la Constitución son ideas. Y parece ser que es tan general, miren, cómo se ancla lo general con lo abstracto. Parece que está tan en el aire que no sabes en qué momento llega a tierra, ¿no? La nube.
A través de algún mecanismo, a través de algo lo hará, seguro, pero mientras tanto permanece en abstracto. Siguiente, ambiguo. Y explicar la ambigüedad a veces nos puede resultar un poco difícil, pero intentemos igual llevarlo al mundo cotidiano. Bueno, ya que están aquí, en este caso algunas personas han prendido sus cámaras, otras no tanto, pero voy a pensarme en la situación hipotética de que todos estuvieran con la cámara encendida, ¿no? Y de repente por ahí, miraditas van, miraditas vienen, chat privado del Zoom viene. Oye, qué buena intervención que hiciste, qué buena pregunta que hiciste, qué chévere, te felicito. Oye, tú qué inteligente, ¿no? Oye, qué chévere, cómo has sabido del tema. Y como estamos todo en la virtualidad y demás, se cansan de tener estas clases así, dicen, oye, ¿y si vamos un día por un heladito? Bueno, él, ella, van, toman un helado. Dice, y como que una de las partes se despide con un beso ahí medio cerca a los labios, ¿no? Bueno, sigue esa interacción, pasan otras clases. Dice, bueno, oye, te invito a una salchipapa, ya es otro nivel, ¿no? La salchipapa, bueno, se encuentran nuevamente, termina la salchipapa, se limpia la mayonesa y la salsa de tomate, y se despiden con un beso, piquito, ¿no? Digo, dos, no, no, no. Bueno, van a una tercera y suben el nivel el asunto y ya es el encebollado con la michelada. Ya es otro nivel. Bueno, termina eso, no sé qué, y ya se dan un beso como más largo y todo eso. Y de repente una de las partes dice, oye, ¿qué somos? Le dice. ¿Qué somos? ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Qué somos? Seguro algunos. Algunos no tanto, pero otros sí. ¿Qué somos? Se dirá. Porque no hubo algo definido, ¿verdad? Es un vacile, es algo, si no, que esa es la ambigüedad. Miren, ahí está, es lo ambiguo. Y en la vida nos ha pasado un montón las ambigüedades. No saber que algo está totalmente claro, definido, ¿no? Sí, no. Concepto de ambigüedad. Decir todo y nada al mismo tiempo. Los principios son eso. Dicen todo y nada al mismo tiempo. Claro, somos algo. ¿Pero qué? ¿No es cierto? Sí, sí, está pasando algo aquí, algo sucede entre los dos, pero no sabemos qué mismo es lo que está detrás, cómo lo definimos, ¿no? Ya es un compromiso, es cosa seria, no es seria, qué implica, qué no implica, qué respeto, no sabemos, pero algo está detrás. Los principios funcionan de esa manera por una razón y van cada la siguiente acepción. Vamos, dos acepciones, ¿no? La primera, mandato de optimización. Segunda, norma general, ambigua y abstracta. Tercera acepción, que me permite desarrollar lo anterior. Haz de posibilidades, con Z, H-A-Z, haz de posibilidades. Haz es igual a conjunto. Las posibilidades infinitas. Bueno, recuerden que el principio es ambiguo, ¿no? Dice todo y nada al mismo tiempo. Cuando yo les digo, hey, todos tienen derecho a la salud, es general, ¿verdad? Pero también es ambiguo. No dice nada, dice todo y nada al mismo tiempo. ¿Pero de quién? ¿Salud de quién? ¿De Pepito, de Juanito, de un niño, de una niña, de un asado, de un adulto mayor, de una persona con... ¿De quién me estás hablando? Bueno, esta idea de ambigüedad, cuando no está totalmente definido, es beneficiosa cuando es un principio, porque permite abarcar el mayor número de posibilidades dentro de la realidad. Es decir, si yo protejo, en general, el llamado derecho a la salud, puedo proteger el derecho de Juanito, de Pepito, de Isabel, de la persona con discapacidad, de la persona con enfermedad catastrófica, del niño, de la niña, del adolescente, de la juventud, de los adultos mayores, etcétera, ¿no? De pueblos, etcétera, de todos. Entonces, es un beneficio. ¿Dónde sucederá esto? En los casos en concreto. Lo siguiente, cuarta acepción. Parámetros de interpretación. Los principios son parámetros de interpretación, ¿no? Bueno, ¿qué implica la interpretación? Ustedes, como abogados, abogadas, trabajan desde esa función lógico-formal. Miren, es una función lógico-formal. Todos estamos interpretando todo el tiempo. En serio, todos interpretamos todo el tiempo. Es que ya les digo que todo viene de la vida diaria. El derecho después lo traslada a su lenguaje, nada más. Pero es una función lógica formal de aprendizaje y de cómo interactuamos con el mundo, interpretar. Por ejemplo,
Alguien dice, oye, esa mirada que me está mostrando ahí, un guiñito, no sé qué, significa algo, ¿verdad? Significa que le gusto, significa que tengo la atención de esa persona. Y eso es el significado, ojo, ¿no? La semántica. Pero también, al mismo tiempo dice, pero bueno, es esto, pero ¿hasta qué punto? ¿Le gusto porque le parezco una persona simpática? Pero hasta ser amigos y nada más. No le gusto como para ser una pareja. No le gusto como para novio o para novia. Eso es el alcance. Entonces, dos grandes conceptos se unen a un verbo rector. Interpretar significa, ahí lo anotan, encontrar, el verbo rector, encontrar, uno, el sentido, y dos, el alcance. ¿De qué? Si hablamos dentro del derecho, de la norma. Los principios, por lo tanto, se vuelven en parámetros de interpretación porque guían, ¿cierto?, al sujeto que debe aplicar la norma a encontrar el sentido y el alcance de la misma dentro de los casos. Claro, yo encuentro el sentido, el concepto de la norma, por ejemplo, penal. ¿Qué es el homicidio? Miren, sentido, significado, semántica, concepto. Pero ¿basta con que yo sepa el sentido de la norma? No. Necesito el contexto donde se va a aplicar, que es el alcance. Bueno, el homicidio tendrá un alcance de qué tipo? Una sanción de tantos años a tantos años, aplicado a X personas sobre cierta situación. Y ahí aplico la norma, ¿ven? Entonces, es interpretación, sentido y alcance. Los principios hacen eso. ¿Por qué? Porque necesitas resolver casos. Los principios te van a ayudar a resolver los casos. Bien, siguiente acepción. Sirven para valorar el sistema jurídico. Para jueces y juezas, o en general para cualquier autoridad jurisdiccional, los principios son como mandatos de optimización, ellos no pueden eludirlos, obligatoriamente tendrán que aplicarlos y decir si está bien o mal dentro del caso. Ahora, para cualquier persona que no es, digamos, la autoridad jurisdiccional, como académicos o cualquier persona, ¿cierto? Porque todos estamos dentro, invadidos por la esfera jurídica, pueden valorar y decir, oye, ¿está bien o está mal? Y ustedes en este momento, yo les voy a poner algunos ejemplos y ustedes me dirán, oye, Milton, mira, me parece que estamos valorando el sistema jurídico y parece ser que todo está mal o que cierta parte está mal o que no están bien las cosas de cómo se está haciendo la justicia o resolviendo los casos. Pues sí, para eso nos sirven los principios, para valorar el sistema jurídico. Y ustedes podrán valorar el sistema jurídico a través de estos principios. ¿Cuáles? Bueno, tres categorías de principios. El uno le voy a dejar a la doctora Zaira que lo diga y los otros pues ya los voy desarrollando yo según la clase. Bueno, los que ya habrán hablado un poco, los principios de los derechos humanos, ¿no? Uno, por acá vamos a tener los principios de aplicación y por acá los principios sustantivos. Principios sustantivos. Bueno, de los derechos humanos, vamos no sé, quería justo hablar algo, ¿no es cierto, doctora Zaira Novoa, cuando hablaba de esto de los principios de los derechos humanos? Digamos, si en esta parte me ayuda y después yo desarrollo principios de aplicación y estos llamados principios sustantivos. Y vamos a ver que por ahí van casi todos en su lógica, ¿no? Principios de los derechos humanos, mi estimada doctora Zaira. Y lo que quería decir cuando levanté la mano era más bien cuando estabas hablando del que los principios eran como una especie de conjunto de cuestiones éticas. Yo lo que quería comentar era que sí, que son como escalas de valores, que están Ujú, asociados evidentemente a la persona y justamente a la ética. Era lo que quería mencionar. ujú. En Sí, cuanto, sí. si quieres con la pizarra otra vez, no sé cómo Bueno, compartiste de ahora pronto la pizarra. paso la pizarra. Aquí estamos con la pizarra. Sí, a ver, ¿dónde está tu pizarra? Sí apareció, ¿no? Ahí está. Sí, ahí veo tu pizarra. A ver, Listo. Entonces,
Bueno. Habíamos visto, nosotros ya habíamos revisado el tema de los principios en materia de derechos humanos, justamente en la sesión 1. Yo les había comentado que, bueno, son que les llaman principios o características de los derechos humanos y que tienen que ver como, justamente como a la esencia de lo que son estos derechos. Entonces habíamos hecho como una especie de lista del contenido que se relacionaba con, ya va que tengo que admitir a alguien aquí, pero no sé cómo, ok, ya. Que se relacionaba con el tema de la universalidad, con el tema de la, que son inalienables, que son indivisibles e interdependientes, que tienen una fuerte característica que van ligada al derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación. Y justamente todos estos principios se enmarcaban cuando se rompen con esas teorías que venía hablando de generaciones de derechos. Entonces, yo les había mencionado en esa sesión que a partir de la Convención de Viena, que es en donde justamente se establecen estos principios o características fundamentales de los derechos humanos, se rompe con esa idea de que existen derechos superiores a otros. Y por eso se habla de este principio general, que es que son universales y que adicionalmente a eso son interdependientes. Es decir, que para que nosotros podamos desarrollar un derecho y disfrutarlo plenamente, se asocia a otro derecho de igual manera. O sea, no podemos tener un derecho a la educación si no está asociado el derecho a la alimentación, por ejemplo, el derecho a la salud, si nosotros no tenemos de repente condiciones en una vivienda digna, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, era un poco lo que habíamos hablado cuando hablábamos de los principios de los derechos humanos. Entonces, miren, ya hay ciertos principios que dotan de contenido, ¿no? Dotan de contenido. Otros principios van más guiados a resolver los casos. Y otros principios prácticamente son el objeto que tiene que referirse el caso. Entonces voy a diferenciar estas cuestiones. De los derechos humanos, muchos definen el núcleo, es decir, que es intangible, que es inalienable, ¿no es cierto?, que tiene que ser universal, que es interdependiente. Perfecto, estos definen el núcleo. Pero hay otros como el de no discriminación, por ejemplo, que ayuda a resolver, en cambio, digamos, los conflictos que puedan aparecer en cuanto a derechos. Y ese coincide justamente, miren, con la Constitución del Ecuador en su artículo 11, que te dice que, numeral 2, principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque realmente como principio es más un principio de aplicación que un principio que define un contenido o una característica. Ahora, cuando yo digo principio sustantivo, ¿qué es lo sustantivo? ¿Recuerdan esta división tipo cartesiana entre derecho adjetivo y derecho sustantivo? El adjetivo que era procedimental, ¿verdad? Mientras que el sustantivo son los conceptos, los derechos en sí, las obligaciones, las instituciones, etc. Pues bueno, cuando yo digo principio sustantivo me estoy refiriendo ¿a qué? A los derechos en general, lo que acabó de comentar la doctora Zaira al inicio. Pues el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho tal, el derecho tal. Esos son principios sustantivos. Y los principios de aplicación son aquellos que justamente están en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Entre ellos, el principio de igualdad y no discriminación, principio de progresividad y no regresividad, principio de la aplicación más favorable a los derechos, principio de prohibición de restricción normativa, ¿cierto? Y otros que pueden anclarse. Bien, pero bueno, la gran diferencia, recuerden ustedes, principio sustantivo es igual a derechos en general. Principios de aplicación es igual a aquellos enunciados de carácter general que permiten resolver los casos, que te ayudan a resolver, orientarte en los casos. Más o menos a la excepción de parámetros de interpretación, ¿se acuerdan? O mandatos de optimización. Miren cómo es la lógica que hemos revisado. Y los principios de los derechos humanos que más nos ayudan a determinar el contenido o cómo está estructurado cualquier derecho, que en nuestro caso sería un principio igual sustantivo.
Si tienen dudas, inquietudes, pueden poner en el chat, pueden ir anclando, pueden decir, hey, un poquito más despacio, párale. Bueno, la temática es bastante interesante y nos da para muchas cosas, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a estos principios de aplicación, ¿no? Principios de aplicación. Y la Constitución, previo a tratar, si escuchan un ladrido, es mi perro que quiere ejercer sus derechos. No, mentira. Justo voy a hablar de eso también, de la categoría de sujeto de derechos y de cómo establece una gran diferencia la Constitución en relación a la titularidad y la legitimación activa frente a la justicia ordinaria. Esto es un tema procesal, pero es indispensable tenerlo en cuenta, porque vas a ver cómo se aplican los derechos en el caso ecuatoriano. Ojo, hagan el siguiente ejercicio. Yo vuelvo a la pizarra que siempre es muy interactiva, ¿no? Así que si pueden ir sumándose las cámaras y eso, yo contentísimo, emocionadísimo. Ejerzan su derecho. A ver, eso justo iba a decir. Antes de hablar del tema de garantías, y como estamos dentro de los principios sustantivos, miren, una de las grandes cosas que pasa en la vida, y lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa a ustedes y me ha pasado a mí, es que pensamos que como está tan abstracto y como está en una norma llamada Constitución o en una ley, eso no nos pertenece. Y la idea de derechos humanos es esta, ¿no? Que incluso los derechos vienen antes del Estado, antes de que exista derecho. Ojo, o sea, no necesitábamos Estado, no necesitábamos un ordenamiento jurídico para tener o hacer lo que hacemos siempre. Y todo comienza por la práctica común. De hecho, un mundo idealizado, utópico, sería en el que no necesitemos de garantías, porque estamos ejerciendo los derechos a diario, en cada momento. Lo que están haciendo, por ejemplo, ustedes como estudiantes, ¿no es cierto?, de este programa y de esta fase, pues es eso. Cuando prenden la cámara, están haciendo un ejercicio de su derecho. Que aunque no es, ojo, una participación tan activa, a través de la cámara, con sus gestos, microexpresiones y demás, sí están enviando un mensaje. Y es una interacción, es un proceso comunicativo. O sea, todo eso implica un ejercicio del derecho dentro de un contexto educativo. Entonces están ejerciendo una dimensión de participación dentro de un derecho a la educación en una institución escolarizada, etcétera y demás. Entonces yo siempre digo, intenten ejercer siempre sus derechos al máximo, optimizarlos, ¿ven? Por principio, optimicen los derechos. Intenten ejercerlos en la medida de la maximización de las oportunidades. Si estoy en este ámbito educativo, pues aprovecho, me conecto, chateo, pongo si tengo un caso lo pongo ahí, digo, profe, ¿sabe qué por ahí pasó esto? ¿Cómo se defiende? Usted me está hablando tanto de derechos, que qué bonito, que todo se protege, pero ¿cómo se defiende entonces? ¿Cómo es que pasa esto en la realidad? Póngalo en el chat, participen, este es el chance. Yo no tengo, en serio, no tengo ningún problema en darles como que la guía o por ahí la solución de por dónde podrían resolver esos casos. Porque para eso debe servir el derecho, ¿no? Y aquí estamos en un ámbito educativo en el que pueden aprovechar al máximo al docente que no cobra la consulta, no les lleva una asesoría, no les dice, hey, toda consulta debe ser pagada. No, nos quitamos de esos memes. Aquí sí pueden preguntar al máximo. Bueno, les decía, vamos a ver entonces este ejemplo, esta cuestión de la titularidad, legitimación activa, y de paso tendríamos que ver la legitimación pasiva, ¿no? ¿Qué implica cada uno? Didácticamente, para no gastarles con tanta teoría, es esto, así de simple y llano. La titularidad debe responder a la siguiente pregunta. ¿A quién le pertenece el derecho? Eso es titularidad. ¿A quién le pertenece el derecho? Cuando ustedes le pregunten a alguien, ¿no es cierto? Y les digan, oye, pero ¿quién es el titular? Respóndanse a la pregunta, ¿a quién le pertenece el derecho? Porque no es lo mismo a veces quien reclama por el derecho. No coinciden. Y vamos a la siguiente pregunta. Miren, a través de preguntas, así súper sencillo. La legitimación activa. ¿A qué pregunta responde? ¿Quién puede ejercer acciones? ¿Cierto? A favor de los derechos. ¿Quién puede ejercer las acciones? Y la legitimación pasiva, ¿contra quién se ejercen las acciones
a favor o para la protección de los derechos. Bueno, miren ustedes, grandes diferencias. ¿A quién le pertenece derecho es una cosa? ¿Quién puede ejercer la acción sobre el derecho? Es otra cosa. ¿Y contra quién se puede ejercer? Es otro asunto. Salgo nuevamente de la pizarra, vuelvo con ustedes y les pregunto. Un caso muy sencillo, aunque todo caso realmente no debería ser considerado sencillo, pero pedagógicamente hablando. Alimentos, ¿no? Muy conocidos, ¿verdad? Alimentos. La pensión alimenticia. Bueno, pregunta, ¿quién es el titular? ¿Cuál es la pregunta que deben responder? ¿A quién le pertenece el derecho? Dentro de un juicio de alimentos, ¿a quién le pertenece el derecho? Al niño. Al niño, Al menor. Al niño. ¿Cierto? Exacto, ¿no? los menores. A niño, niña, ¿verdad? En el chat también pueden poner los que estén con las cámaras apagadas, así yo sé que están por ahí también participando. A niño, ¿verdad? Niño, niña, adolescente. Él es el titular de los derechos. La idea es que frecuentemente el que es titular pueda accionar, ¿verdad? ¿Qué es accionar? Presentar una demanda, en el ámbito penal una denuncia, y ya hablaremos todavía despuesito, también presentar las llamadas garantías jurisdiccionales. Pero bueno, en principio debería ser así. Pero como ustedes saben, teoría del derecho civil, subjetivo, solo quien tiene el derecho puede ejercerlo, pero los niños pueden hacerlo. Sobre este caso de alimentos, no, ¿verdad? Niños, niñas no pueden hacerlo. Justicia ordinaria, no pueden. Tienen que hacerlo a través de representación, ¿no? El CONA. Por representación, dices, pero bueno, ¿por qué? Porque el Código Civil te dice que son incapaces, no sé qué, etcétera, y el COGEP también te dice lo mismo, ¿no? Código Orgánico General de Procesos. Entonces tendrá que presentar ¿quién la acción? La mamá, o el papá, o la persona, según el CONA, que esté bajo su cuidado, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso no coincide, ¿no? ¿Quién es el titular con quién tiene la legitimación activa? ¿Contra quién? Pues contra quien no tiene bajo el cuidado, ¿no? Quien no está pues, protegiendo los derechos de manera directa sobre el niño niña. En ejemplo. Bueno, pues les comento. Esto es justicia ordinaria, pero para la justicia constitucional es otra cosa. La justicia constitucional, además de decir que son titulares de derecho, artículo 10 de la Constitución, ahí lo notan, ¿no? 10, ahí el profe Milton Tartal, que apareció una vez por Zoom, dijo que el artículo 10 de la Constitución. Bueno, además de decirles que son titulares de derechos, les dice, hey, son sujetos de derechos. Y solo con estas dos palabras rompe toda esa tradición subjetiva, directa, de hablar de representaciones de incapacidad y demás. Lo que les dice es, hey, tú como sujeto de derechos dentro del ámbito de la justicia constitucional, puedes hacerlo directamente porque eres sujeto de derechos. Entonces la pregunta es aquí, ¿un niño, niña, adolescente podrá ejercer acciones, en este caso jurisdiccionales, garantías jurisdiccionales, ejemplo, una acción de protección, directamente, sin su madre y su padre? No. No, doctor. No. Sí puede. Esa es la idea de la categoría sujeto de derechos. Sí puede. Es diferente a la justicia ordinaria. Casos hay, y ustedes si quieren ahorita lo googlean, ¿no? Lo ponen Google. Caso de niñas que siguieron acción de protección por temas de mechas de petróleo en el oriente o Amazonía ecuatoriana. 4 o 5 niñas que siguieron la acción directamente. Algo querías comentar, Zaira, por favor. Sí, justamente sobre eso de los sujetos de derechos y de los niños, yo les había comentado en una sesión anterior a los compañeros, que justamente a partir de la Convención de los Derechos del Niño se empieza a romper con esa teoría de sujetos tutelados para pasar a la de sujetos de derecho. Entonces, es un poco por lo que está mencionando ahora Milton. Entonces, son sujetos de derecho, ya dejaron de ser sujetos tutelados a partir de esta convención. Eso lo había mencionado yo en una clase anterior. Sí, justamente ha habido una tendencia, ¿no? Pero esta idea de sujetos de derechos, lo abro un paréntesis muy chiquito, pero si quieren después lo revisarán con más detalle. No sé, Zaira, si en alguno de esos textos que alguna vez te compartí, si hablo de esta relación epistemológica y el desarrollo hasta llegar a sujeto de derechos como categoría, y si no, les pasaré otro texto que espero ya sacarle un par de meses sobre solo la idea de sujeto de derechos. Pero bueno,
Realmente es un quiebre sobre los procesos de conocimiento. Y ahí cabe la explicación de por qué también llega a la naturaleza, porque sujeto, una relación epistemológica no hablamos solo de persona, sino es de una relación con el mundo. ¿Cómo aprendes del mundo? ¿Cómo llega a tu cabeza la información? A través de procesos psicológicos, neurológicos y demás. Pero realmente es un proceso de impacto con el mundo. Tú te relacionas con el mundo, le devuelves al mundo, y esas interacciones no son solo con personas, también con la naturaleza. Y por eso es que aparece la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Ven? Si tienen una explicación mucho más amplia, trato de reducirla solo a esa idea o a esa noción, pero para que la tengan presente. Y bueno, ahí ya no habla de la representación, y ya no cabe hablar de las representaciones. Cuando alguien ejerce, por ejemplo, una garantía jurisdiccional por un tema de la naturaleza, no lo hace porque es representante de la naturaleza, que este error lo comete el COGE, ¿no? Cuando habla quién es, dice el que puede presentar las acciones en representación, dice tal cosa. No, porque esa idea ya, digamos, queda un tanto obsoleta teóricamente y para el ámbito jurídico. Lo que estás haciendo es ejercer una acción porque cuando se afecta el derecho de uno, se afecta el derecho de todos. Y eso es una gran diferencia con justicia ordinaria. Si a alguien le afecto en esta clase y yo digo, oye, la compañera Ariana, cierto que no está encendida la cámara, pero hipotéticamente está con la cámara encendida y tiene un corte de cabello ahí rapado de una forma, unos 20 piercing casi en la cara, y digo, oye, mejor tú apaga la cámara que indecente estar aquí, ¿no es cierto? Claro, esto es un ejemplo de discriminación, ¿no? Y digo, si es que no te quitas esos piercing y demás, no te dejo entrar a la sala, te expulso de la sala de Zoom. Es discriminatorio, ¿verdad? No Pero solo Ariana dice, bueno, discriminatorio, perdón que te interrumpa, no sí, es solo sí, discriminatorio, sino que eso atenta contra el libre desenvolvimiento de la personalidad, que también es un exacto. derecho. Sí, sí. O sea, de hecho, como decía Zaira hace un momento sobre los principios de los derechos humanos, ¿no? La interdependencia. Cuando yo le estoy discriminando, puedo generar una gran sistematización de vulneraciones de varios derechos. Integridad psicológica, física, digamos, proyecto de vida, etcétera, educación. Aquí voy a vulnerar un montón de derechos, de paso, solo con esa frase. Ahí, a la compañera Ariana. Entonces, claro, todos dirán, pero bueno, pero es que Ariana no va a reclamar, ¿verdad? Ella no va a reclamar. Es que como el docente tiene mayor poder, y el docente y la docente tiene, es su amigo el rector, la rectora y demás, pues ¿qué vamos a hacer como estudiante? Tenemos las de perder. Pues. Ariana no va a hacer nada, dice, pero los compañeros también se indignan. Preguntan, ¿podrán hacer algo los compañeros por los derechos de Ariana? Pues sí, por supuesto. Esa es la idea de sujetos de derechos y lo que establece este artículo 10 y 11 siguientes, ¿no? Sobre la extensión de la exigibilidad. O sea, cuando tú les pones como sujetos de derechos y aumentas la titularidad, correlacionalmente también estás aumentando los grados de exigibilidad. Es decir, más personas podrán reclamar sobre esos derechos, porque si se afecta al uno, se afecta el derecho de todos. Entonces, claro, ¿pueden hacerlo colectivamente? Sí, se unen ustedes, dicen, somos el grupo de derechos humanos, universidad tal, estudiantes X, y vamos a defender y presentar una acción. Por supuesto. ¿Esto pasará en justicia ordinaria? No. El colectivo no puede activar por el individual y el individuo no puede activar por un colectivo. En el caso de justicia constitucional, sí. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la titularidad, la legitimación activa, que son más extendidas con esa idea de sujetos de derechos desde la Constitución de 2008. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, y hable un poco del primer principio, ¿no? De aplicación. Recuerden que los principios de aplicación nos ayudan a resolver los casos. Bueno, y identificar dónde está bien y dónde está mal, ¿no? Recuerden, valoración, sistema jurídico, qué se hace bien, qué se hace mal. El primer principio dice prohibición de discriminación y que apunta a la igualdad. De hecho, son dos grandes principios en uno solo. Por un lado, una dimensión positiva y por otro lado, una dimensión negativa. Cuando digo dimensión positiva, es de dar, hacer algo o de cumplir algo. Cuando digo dimensión negativa, es de no hacer o de que está prohibido hacer y corresponde una sanción, una pena detrás si se incumple. Positiva, negativa. Positivo hacer, negativo no hacer o que está prohibido. Bueno, prohibición de discriminación e igualdad. La igualdad hay que hacerla, hay que propiciarla. La prohibición es que no se discrimine.
Si ustedes revisan el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, se van a dar cuenta de que hay un gran listado, ¿no? No se podrá discriminar por aspecto físico, condición física, de salud, mental, religiosa, ¿cierto? Etnia, todo este espectro enorme, por género, por orientación sexual, etcétera, etcétera. Más o menos alrededor de unos casi 20 ítems, si no mal recuerdo. Pero ustedes dirán, bueno, si es que no se puede discriminar por todo esto y si aparece algo más que a mí me parece que es discriminatorio, ¿se puede aplicar o no? Bueno, la Constitución es abierta porque les dije, principios que pertenecen a la axiología, son enunciados de carácter general, abarcan más posibilidades, recuerden esto, abarca más posibilidades. No se cierra con los que están ahí, con esos ítems. Si aparece algo más por lo que se pueda discriminar, pues aplicas. Solo te basas en el concepto de lo que es discriminación. La Constitución del Ecuador como antecedente para este principio lo que ha hecho es recabar lo de, que ya seguramente les habrá comentado Zaira, lo que establece la CEDAW, ¿no? Que es esta convención para, digamos, contra la violencia a la mujer, La doméstica y demás. discriminación contra la mujer. Y esta CEDAW en su artículo 2, si es que no me falla la memoria, establece una definición. Y esa definición es la que se trae a la Constitución del 2008, pero anclando otras categorías, ¿no? Ya no solo hacia la mujer por su condición de género y demás, ¿no? Sino que lo hace sobre todas las condiciones o tipos de situaciones que puedan discriminar. A esas situaciones, a esos ítems, como los ven numerados ahí, no numerados, sino separados por coma, se las llama también categorías sospechosas. Categorías sospechosas. Se sospecha. Se sospecha. Ah, no, es que ahí está pasando. Uy, es que el que le miró y lo mandó y se equivocó del mensaje ahí que parece que estaban coqueteando y mandó el mensaje del chat de todos y ya no el interno. Algo pasa, algo se sospecha. Pero bueno, la sospecha jurídica pasa por presunción, ¿verdad? Ustedes también me irán conociendo, ¿no? Las presunciones. Entonces, cuando hay casos de discriminación dentro de justicia constitucional, se sospecha que así es. Esto hace que se invierta la carga de la prueba porque se aparenta una presunción jurídica. Se presume que sí es. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Claro, puedes aportar tus pruebas, puedes dar pruebas, documentos, grabaciones, etcétera. Pero esencialmente lo que tiene que suceder es que contra quién tú estás diciendo que te discrimina. En este caso, Ariana tendría que decir, o como ustedes como estudiantes, decir que el docente discriminó de tal manera. ¿Cuál es la inversión de la carga de la prueba en este caso? Que yo como docente debo demostrar que no es así. Yo demostraré y desvirtuaré que no es así. Aunque ustedes me muestren pruebas, ¿no? Realmente yo igual tengo que demostrar que no fue así. La carga es esa, que yo demuestre que no es esa la hipótesis que se cumplió dentro del caso, que yo no discriminé. Pero si no demuestro que no discriminé, se aplica con esas pruebas, con los indicios recabados y demás. Entonces se tendrá que aceptar que sí se discriminó. Miren, eso porque detrás de una discriminación hay relaciones de poder. Y eso deben tenerlo sumamente claro. Entre paréntesis, ¿cuál es la finalidad de una constitución? Anoten esto y no se olviden nunca. El fin de una constitución es limitar el abuso de poder, ¿no? Limitar el poder. Aquí van a aparecer varias preguntas, pero ese es realmente su fin. El movimiento constitucionalista y las constituciones eran eso. Nosotros como constitución debemos limitar el poder, sobre todo del Estado. Miren, del mismo Estado. Y donde aparezca el abuso de poder. Eso es lo que es una constitución. Para eso es creada, esa es su finalidad. Entonces, claro, todo lo que están viendo cuando hablan de derechos, los propios derechos son límites al poder. Los propios derechos. Eso Ujú, justamente iba a decir, que justamente esos movimientos que se dieron ujú, para reconocer derechos, ujú. su fin último era justamente limitar el poder. Límite. Así surge la Declaración del Hombre y del Ciudadano a través de la Revolución Francesa. Esa fue la Ujú. primera gesta que buscaba justamente limitar el poder. Exacto. Entonces, miren, bueno, ya tenemos este primer principio.
No me voy a demorar tanto porque si no yo me embalo con estos temas, ya ven, a mí me encanta y yo pongo más ejemplos y todo, pero el tiempo es cortito y quiero avanzar en los otros principios. Bueno, tenemos este principio de igualdad y no discriminación, pero viene uno importante, que es el que define el modelo constitucional del Ecuador. Principio de aplicación directa e inmediata. Mucho se dice aplicación directa, pero ojo, directa e inmediata. Para revisión de ustedes pueden también utilizar el derecho internacional público comunitario, ¿no? Como el de la Comunidad Andina. Ahí hay un principio que atribuye o pone un atributo más a lo directo inmediato, ¿no? Pero eso no será objeto del día de hoy, pero sí hablemos de qué es una aplicación directa e inmediata. Voy a dibujarles una siguiente metáfora y me disculpan que sea como que muy, no sé, a veces me vuelve un poco, les pongo unos ejemplos así como medios extraños, pero aquí viene la metáfora del cuy. ¿Quién no se ha comido un cuy? Bueno, la idea, les decía, los principios, la Constitución está llena de principios, ¿no? Llenísima, todos tienen derecho a tal, todos tienen derecho a tal, todo es esto, todo esto, todo lo otro, enunciados de carácter general. Por lo tanto, es como que parece que están las nubes, ¿no? Son las nubes, por aquí está el sol, ¿no? Y bueno, por acá está el pasto. Y por acá está nuestro ayudante de cátedra. Es el cuy Juancho. Una colita chiquita, porque si no ya sería una raposa. El cuy Juancho. Bueno, imaginémonos que lo que está acá arriba es la Constitución y los principios. Qué difícil, ¿verdad? Parece que no van a llegar a tierra, a lo concreto, al piso. No le llegan a nuestro amigo cuy Juancho. No le va a llegar. Dices, pero bueno, nosotros sabemos que hay un ciclo, ¿no? Un ciclo de la vida que hace que esos principios como la nube caigan, ¿no? Como que fuera lluvia. Si la lluvia cae, alimenta la tierra, ¿no? Y puede haber pasto, puede haber alfalfa, y nuestro cuy no va a morir, y va a cumplir con su ciclo de vida, con su proyecto de vida, el cuy Juancho. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo un freno? Obstruyo. Lo que cae en la montaña, en el nevado, y después se vuelve un río, y hace sequías y demás, se obstruye. Va a pasar que se va a morir nuestro distinguido y queridísimo amigo cuy Juancho. No va a haber oportunidad de siembra, de nada, etcétera. Lo propio sin los rayos del sol, ¿verdad? No te llegan directamente, pues fenece, fallece. Esto es lo que pasaba mucho tiempo con la justicia. Voy a salir. La justicia, en muchos de los casos, pues te ponía un freno, te ponía trabas. ¿En qué sentido? Que no podían aplicar directa e inmediatamente la Constitución. ¿Cuál era el freno? La excusa de, hey, es que no tengo la ley. Yo no tengo la ley, así que yo no puedo aplicar, señor. Eso no me diga nada. De 1000 amores le ayudaría si tuviéramos una ley, pero no puedo. Archives, ¿verdad? Sí, esto se hacía, en serio. Y ya había escenarios de injusticia, o se denegaba justicia, miren ustedes, alegando falta de norma. Pero ¿qué pasa entonces si es que no hay? Esa es la superación justamente del naturalismo de los derechos humanos en su origen. Porque muchos, es que tanto derecho humano, pero no se aplica. Bueno, hay una constitución como norma, ya no como instrumento declarativo, como norma. Entonces tiene que cumplirse, tiene que aplicarse porque tiene principios que son mandatos de utilización. Así que usted no me puede decir que ya no, porque hay una aplicación directa e inmediata. No me puede obstruir, no me puede poner frenos, no me puede coartar el derecho. Tiene que cumplirse y tiene que aplicarse. Hey, que no hay la ley, bueno, igual aplico la Constitución directamente. Ahora jueces ya no pueden denegar justicia alegando falta de norma. ¿Se les hará más complicado resolver? Sí, pero tendrán que resolver y decidir. Tendrán que hacerlo. Tienen que permitir que no pongan un paraguas al sol y que me tapen, ¿no es cierto? Que pongan una presa y una cosa que obstruya la circulación del agua para la tierra, tal cual, porque eso da vida. Los derechos son a la vida de las personas, a sus expectativas, a su futuro. Entonces, como podemos fallecer o ver fallecer a nuestro amigo cuy Juancho,
en esta metáfora, también realmente se nos afectan a los derechos o no llegan o no los podemos ejercer. La idea es que se cumpla lo que está en la Constitución. Pero también, justicia que tarda ya no es justicia. No solo tiene que ser directo, tiene que ser inmediato. Y esto es temporalidad. No puede demorarse tanto tiempo. Tiene que ser lo más eficaz posible. Sí, puede haber tiempos prudentes, pero no puede tardarse tanto. Tiene que aplicarse de manera directa e inmediata. Este principio es el que define el llamado neoconstitucionalismo, porque dice, bueno, entre esta cosa que ha sido tan justnatural, tan abstracta, tan declarativa, tiene que cumplirse, así que vamos a meterlo con características de positivización y en ese sentido, hey, ya tengo un instrumento, ahora sí puedo aplicarlo y exigir a alguien que lo haga. ¿Recuerdan? Valorar el sistema jurídico con obligación, a excepción de principio, ¿quiénes lo hacen? Jueces y juezas. Y ahí está, principio de aplicación directa e inmediata, que ha dado origen al llamado bloque de constitucionalidad, a los controles de convencionalidad, al control de constitucionalidad, etc. Pero sobre todo a esa idea de bloque de constitucionalidad. Pregunta, ¿qué puedo aplicar o qué categorías de derechos puedo aplicar en el Ecuador? ¿Cuáles son las que están presentes? Pues fácil. Puedo aplicar derechos humanos, puedo aplicar derechos constitucionales. Vamos en orden. Bueno, primero los que están en la Constitución, ¿cómo se llaman? Derechos constitucionales. Derechos constitucionales. Es la primera gran categoría que yo aplico. Están en la Constitución, están reconocidos. Bajo a los casos, lo aplico. Pero ¿qué pasa si la mejor respuesta al caso no está en la Constitución? Voy a los derechos humanos, ¿verdad? Declaración Universal, convenciones, donde pueda resolver el caso y proteger los derechos. Entonces puedo aplicar derechos constitucionales, puedo aplicar derechos humanos, miren ustedes, y una siguiente categoría, los llamados no derechos, por un lado, o también conocidos como derechos innominados, los que no están en la Constitución, los que no están en ningún tratado o convenio internacional de derechos humanos, pero que, ojo, pero que como les dije, esto es antes que el derecho y antes que el Estado, pero que la gente lo vive, y lo vive en razón de una dignidad, de pueblos, nacionalidades, colectivos, comunas, etc. Tiene que reconocerse esos derechos. Todavía no tienen un nombre, no les has dado una definición, pero también pueden ser aplicados. Miren usted, ¿representa un reto enorme? Por supuesto, pero no se puede negar, porque detrás de eso, como ustedes sabrán, está ese concepto llamado dignidad, de donde parte como fundamento los derechos humanos, de lo que se agarran los derechos constitucionales y también esos nuevos derechos que pueden aparecer. Muy bien. Vamos al siguiente principio. Principio de prohibición de restricción normativa. Ustedes saben que hay una idea de generar normas y está bien. Eso es un tipo de garantía, de hecho. Me estoy adelantando. Hay una obligación dentro de las funciones, en este caso, dentro de la función legislativa, pero sobre todo también dentro de cualquier persona que tiene la facultad legislativa. Es decir, se crean normas desde diversos espacios. En la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo, en lo descentralizado del Ejecutivo, o también en lo descentralizado como gobierno, en este caso los CATs y sus consejos municipales, etcétera, que tienen potestad legislativa. Bueno, creo que se me corta un poco y me van avisando si es que hay un poco de fallas en la conexión. Les decía. Se te escucha bien, se te escucha perfecto. Ah, ya, gracias. Claro. Bueno, les decía. Entonces, cuando tú necesitas ya crear estas normas, porque es una obligación que tú desarrolles lo que está en la Constitución, porque si es que no hay la norma, se vuelve más complicado, más difícil resolver el caso, más argumentación, pero si yo te doy la herramienta ley para que puedas hacer más fácil la aplicación del derecho, es lo óptimo. Por eso es que exiges que se cree, por ejemplo, al derecho a la educación, bueno, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento, para que vaya cada vez, digamos, un poco más concreta, más reglada, de más fácil aplicación. Con la regla es mucho más fácil aplicar que en abstracto, ¿no? Con un principio. Bueno, y como hay esta obligación de crear normas, hay una tendencia también de que la norma creada pueda vulnerar derechos.
o es ser contraria a la Constitución. Ese es este principio. El principio de prohibición de restricción normativa. Recuerden que estamos dentro del artículo 11, ¿no? Ahí pueden ver. Bueno, ninguna persona que está facultada, que tiene la potestad legislativa, podrá crear normas que restrinjan, anulen o limiten el derecho, su núcleo, su esencia. Claro, a través de una norma, por ejemplo, les voy a poner el caso hipotético, y después sigo con los otros dos principios que se unen. Lo que dijo Zaira y lo que viene como característica de los derechos humanos, la interdependencia. Los principios funcionan también entre ellos. Entre ellos se coadyuvan en unos casos con mayor frecuencia y en otros casos con menor frecuencia. No siempre es el mismo nivel, pero están presentes. Bueno, caso hipotético. Ley de apoyo humanitario, ¿no? En el que establece que para mejorar las empresas y su productividad y la economía del país, pueda incrementarse el número de horas diarias productivas de trabajo a 12 horas diarias, ¿no? Que serán compensadas a través de X modalidad, pero esa será la regla. Bien, nosotros sabemos a priori que esto sería, ¿no es cierto?, inconstitucional, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí vienen los dos siguientes principios. Principio de aplicación de progresividad, otro principio igual de aplicación, el de no regresividad. ¡Ey! Esto los une. Voy a dibujarlo para que se entienda la correlación. Súper sencilla. No es tan complicado entender esto, ¿no? Principio de progresividad y principio de no regresividad. Línea de tiempo. Los derechos deben ir de menos a más. Nunca de más a menos. Miren, con este dibujito ustedes explican y no se olvidan nunca qué es la progresividad y no regresividad y la prohibición de restricción normativa. Los derechos deben ir de menos a más. Nunca de más a menos. Cuando se crean normas. Punto. Si se crean normas, ha de ser para que esos derechos, ¿no es cierto?, maximicen sus oportunidades de ejercicio en la vida de las personas. No podrán irse de su máximo que ya está establecido a una condición inferior. Miren, ya está. Y eso es progresividad, no regresividad y principio de prohibición de restricción normativa. Punto. Este gráfico no se olvidan, tómenle foto, grábenle lo que sea y ya está. Con eso se acuerdan todo. Bueno, derivado de ello viene también otro principio. El principio de la aplicación más favorable. Esto lo habrán escuchado como pro reo, como pro homine, como pro operario, ¿verdad? Parecidos, ¿no? Pro persona, desde los derechos humanos igual. Pero estamos dentro del ámbito de la Constitución. Y aunque parezca que se refiere al principio pro persona, no es así. Por la categoría sujeto de derechos y por la idea de derechos constitucionales. Aquí se refiere a aplicación más favorable a los derechos. Si queremos hacer el mismo hilo lógico, lingüístico, sería pro iuris, algo más o menos por el estilo, ¿no? Pero ya no sería un pro persona, un pro hominem, un pro tal, no. Es en favor de los derechos. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Eran mandatos de optimización. Hay que ponerlos en la mejor posición, donde tengan mayores oportunidades de ejercicio. Voy a graficar y cómo sucede este principio. Principio de la aplicación más favorable. Bueno, suceden dos situaciones. Situación 1, situación 2. Situación 1. Tengo norma 1, norma 2, que se refieren a una situación única. Tengo una única situación, pero tengo norma 1, norma 2 que se refiere a lo mismo. Ejemplo, Código de Trabajo, Ley de Apoyo Humanitario. La una norma al respecto de las horas de trabajo me dice que pueden ser 12 sin ningún problema, no afecta a derechos, y la otra me dice que pueden ser 8 máximo y por excepción 10 y demás, horas extraordinarias y demás, con recargos, etc.
Situación única, un trabajador dentro de una empresa en sus horas de trabajo. ¿Qué aplico? Dicen, según la legislación, porque las dos están vigentes y se refieren a la misma situación. La regla es la aplicación más favorable a los derechos. Entonces, la que favorece más a los derechos es la del Código de Trabajo. Tengo que aplicar esta, no la otra. Miren ustedes, cuando hay un conflicto entre norma 1 y norma 2, dos o más normas sobre una misma situación, elijo la norma más favorable a los derechos. Siguiente situación o escenario. Tengo interpretación 1, interpretación 2 o más frente a una misma norma. ¿Cuál elijo? Voy a poner el caso que ya ha pasado, matrimonio igualitario en el Ecuador, artículo único de la Constitución, 69, si no mal recuerdo, que se refiere a que el matrimonio, ¿cierto?, sucede entre personas, hombre, mujer, en síntesis, ¿cierto?, para tal cosa. Bueno, es una única norma, pero tenía dos interpretaciones. Bueno, como son mandatos de optimización y como hay una idea de una aplicación más favorable, ¿cuál tengo que elegir? La interpretación que más favorezca los derechos. Por lo tanto, la interpretación que genera mayor, ¿recuerdan? Titularidad, exigibilidad. Llega a más personas, a proteger a más personas, a más el derecho. Por ahí, un argumento entre otros varios. Es más igualitario, tal, etcétera. O sea, ahí está. Debo elegir entonces ¿cuál? La interpretación que más favorezca los derechos en estos dos escenarios. Dos o más normas o dos o más interpretaciones. Dos o más normas sobre una misma situación y dos o más interpretaciones sobre una misma norma para encontrar su sentido y su alcance. Es decir, hey, su sentido es este, pero su alcance es este también. Dejo de compartir. Y ese es el principio de la aplicación más favorable a los derechos. Si ven que nos ayuda a resolver los casos, los principios de aplicación, nos guían, no es un oriente, es nuestra frontera también de pensamiento. Así que, digamos, son súper útiles estos llamados principios de aplicación. Pasa es que cuando ya resuelves casos, también tienes que fijarte en la responsabilidad y en la reparación. Este es un tema mucho más extenso, pero hay que diferenciar dos cosas. Una cosa la justicia ordinaria y otra cosa la justicia constitucional. Por ahí compartieron justo el artículo 67, era específicamente sobre la ilustración. Bueno, regresando a la pizarra, esta parte de comprensión. Bueno, decir que los derechos se ejercen de dos maneras o aparecen dos maneras para la exigibilidad. Voy a salir de acá. Bueno, como principio, ustedes pueden entender la exigibilidad y la justiciabilidad, ¿no? Si quieren, principio de aplicación, exigibilidad y justiciabilidad. ¿Cómo llevo a que a través de un juez, jueza o a través de la justicia estos derechos realmente se protejan? Y lo que ustedes deben entender es que hay una gran diferencia de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional. Bueno, les decía, deben considerar ustedes una primera gran diferencia sobre el principio de justiciabilidad y exigibilidad. Y hay dos cosas que se buscan de manera distinta en justicia ordinaria y en justicia constitucional. Lo primero, justicia ordinaria. ¿Qué es lo que uno está buscando? Cumplimiento de obligaciones, sean estas pactadas entre las personas o entre entes ficticios, como establece el Código Civil, es decir, personas jurídicas, pero también sobre lo que se conocería como la declaración de derechos. Busca el cumplimiento de obligaciones y declaración de derechos. Aquí prácticamente un juez o una jueza le va a decir a quién le corresponde el derecho, si a A o B. Por ejemplo, si hay un tema de propiedad, ¿verdad? Entonces uno busca que se declare el derecho, dice, ah, no, es que a usted le corresponde, usted es el dueño realmente, ¿verdad? Listo. O que se cumpla, por ejemplo, en procesos de ejecución o procesos ejecutivos o en procedimientos también monitorios, ¿no? Que se cumpla con X obligaciones.
Miren, los temas pues conocimientos, etcétera. Pero bueno, realmente esto estás buscando en justicia ordinaria, que se declare el cumplimiento de una obligación, sea normativa, sea pactada, y también el cumplimiento de la norma. Pasa algo en la realidad, tiene que cumplirse lo que está en la norma, el presupuesto jurídico. En el caso penal, pasa que alguien mata a otra persona, ¿qué tiene que suceder? Que se le imponga una sanción, ¿no es cierto? Muy bien. Esto es en justicia ordinaria. Entiéndase por justicia ordinaria todo el tema de materia penal, materias no penales como civil, laboral, etcétera y demás. Pero acá la naturaleza es otra, de exigibilidad y de justiciabilidad. Yo lo que estoy buscando en estas justicias es que se protejan, miren, que se protejan. Acá no hablo nada en justicia ordinaria de protección de derechos y eso no. Acá sí hablo de protección de derechos. Y de otra cosa, de determinación de vulneraciones de derechos. Hablo de vulneraciones. Cuando hablo de justicia constitucional, hablo de vulneraciones de derechos, de que se protejan los derechos. Cuando hablo de justicia ordinaria, cumplimiento de obligaciones, de la norma, de declaración de derechos. Por eso es que cuando presentan acciones constitucionales, como la acción de protección como garantía jurisdiccional, jueces les rechazan porque están pidiendo una cosa que sucede en justicia ordinaria y no tiene que ver con la justicia constitucional como exigibilidad. Así que, ojo, tener cuidado con esta parte. Hay algo que yo he considerado, bueno, no es parte sustancial como principio de aplicación, pero si revisan, por ejemplo, textos de Ramiro Ávila Santamaría, se encontrarán con que ha establecido dentro de los principios de aplicación el tema de la responsabilidad, la titularidad, etcétera. No trato el tema de la responsabilidad por un sentido. Eso es un tema procesal que parte de la determinación de la misma con una relación de causalidad y posteriormente una idea de reparación integral. Pero no nos vamos a concentrar en eso porque quería que se queden con la noción de principios, estos principios de aplicación y que no se confunda con otras categorías que suceden en otros espacios y tiempos dentro de la justicia. Pero bueno, tenemos claro, ¿no? Principio sustantivo es igual a derechos en general. Para concluir, si quieren poner conclusión 1. Se ha identificado que los principios sustantivos son igual o equivalen a los derechos en general. Los derechos en general. Siguiente, a manera de conclusión. Se ha demostrado que el modelo constitucional ecuatoriano se cimenta en el principio de aplicación directa e inmediata. Por lo cual, la Constitución es norma plenamente jurídica y no puede desconocerse. Tercera, igual a manera de conclusión. Los principios de aplicación tienen mayor relación con la acepción de principio, como parámetro de interpretación, mandato de optimización y herramienta para resolver los casos, o valorar el sistema jurídico. Cuarta, a manera igual de conclusión. Los principios de aplicación funcionan interdependientemente
con mayor o menor presencia, según cada caso. Según cada caso. Según cada caso. Listo, esto en cuanto a los principios, cerramos este primer apartado. Y ahora vamos a hablar del tema de garantías. Está chévere. Bueno, realmente ese riesgo sucede en la práctica. En la práctica pueden chocar los derechos. O los principios sustantivos, ¿se acuerdan? Que son los derechos en general. Porque en algún momento determinado, pues puede haber el caso en el que una persona, mujer, les pongo en contexto justo de la realidad ecuatoriana y las tensiones. Caso, mujer que por su libre determinación y proyecto de vida, ¿cierto? Libertad y decisión sobre su cuerpo, pues decide abortar frente a otro derecho, que es el derecho a la vida y su protección desde la concepción. Pues aquí ya choca, ¿verdad? Es que choca en las interacciones, choca en los casos totalmente o mínimamente relevantes. Y ahí debe llegar la Constitución, porque esa es la idea de aplicación directa e inmediata. Claro. Y ahí es cuando aparece el concepto derechos fundamentales. Es que algún derecho va a vencer al otro, aunque tengan la misma jerarquía. Cuando ya entren en conflicto en la práctica, habrá que tener una forma de resolverlos. ¿Y un derecho va a pesar más que otro? Sí. Si se dan cuenta ustedes, mucho de lo que se dice como categoría de derechos fundamentales, solo pongan en PDF la Constitución y aplasten Control F. Y busquen si aparece como derecho fundamental. No hay un catálogo de derechos fundamentales en la Constitución del Ecuador. No se habla de derechos fundamentales. Pero tiene su lógica. Es que la idea de derechos fundamentales es para resolver los casos. Porque lo fundamental es lo necesario, lo fundante, lo que pesa, lo que estaría antes de él. Perdón por que te interrumpa, y no solamente eso, sino que también en materia de derechos humanos ha habido toda una discusión con el tema de utilizar el término derechos fundamentales. De hecho, al inicio, cuando empezó todo este tema de la evolución, de la aparición de los derechos humanos, se hablaba en términos normativos de derechos fundamentales, y luego a nivel doctrinario se fue superando un poco eso, para poder darle como una denominación general que tenga como un núcleo más amplio y general, y no que se centre justo como en lo que está diciendo Milton. Entonces ha sido como toda una discusión el tema de descartar el término de derechos fundamentales por darle un término un poco más global y general, que es el tema de derechos humanos. Quizás por eso la Constitución del Ecuador no habla propiamente de derechos fundamentales, sino que habla de derechos. Exacto. Y tiene una categoría muchísimo más amplia de reconocimiento de derechos, que fue toda la lista que hice de que derechos que están reconocidos dentro de la Constitución, muchísimo más amplia, de la que podemos encontrar quizás en otros instrumentos normativos constitucionales de otros países, y quizás también en algunos otros instrumentos normativos internacionales, porque yo también en una de las clases había mencionado que el tema del derecho al agua es una discusión que se ha venido dando dentro de las Naciones Unidas recientemente, y que la propuesta de la discusión la ha presentado Bolivia, por ejemplo. Entonces, fíjese que tiene como una lógica y un sentido no hablar de derechos fundamentales. Es que no aparece y muchas veces, digamos, en la lexicografía que utilizamos, nuestro léxico, nuestra jerga jurídica, si se quiere, estamos repitiendo, ¿no? Terminología. Es que el derecho fundamental, el derecho tal. Y bueno, por lo menos en esta clase hemos hecho algunas diferenciaciones para que lo tengan y lo puedan decir también con propiedad. Y bueno, esto es una cosa y esto es otra cosa. Lo que estoy aplicando son derechos constitucionales, cuando estoy aplicando derechos humanos. Aunque realmente hay una característica del modelo constitucional en el caso ecuatoriano. Tanto se ha invitado, hagan de cuenta que la Constitución es una persona, solo para hacer esta analogía. Y la persona en el 2008, Constitución, ha dicho, oye, qué chévere eso que está por allá en disque de derechos humanos, pero suenan bonitos. Véngase para acá, véngase para acá, pues, como que estuviera en una feria, derecho tal, derecho cual, véngase, y los incorporamos. Los metimos en esto llamado Constitución.
Y ya formaron y pasaron a ser derechos constitucionales. Miren, ya son derechos constitucionales. Están al nivel de constitución, tienen la misma jerarquía, no hay diferenciaciones, por lo menos en abstracto. En la práctica sí que habrá el detalle de por qué se diferencian unos de otros y cuándo se aplican y cuál prima dentro de cada caso cuando chocan. Bueno, de la misma línea aparecen las garantías. Claro, si tengo tantos derechos, traigo tantos derechos, una constitución de 444 artículos tan extensa, pues al derecho no le puedo dejar solo hacia el aire, aunque cada persona lo pueda ejercer, como les decía, en el espacio virtual del Zoom, enseñando cámaras y escribiendo y demás, que sería el ejercicio positivo. No solo tengo el derecho, sino que yo realizo acciones, hago algo para efectivizar el derecho. Bien, a veces no sucede, a veces se restringen, a veces no es posible, se limita, hay barreras, pueden suceder muchas cosas. Aparece el concepto garantía para acompañar al derecho, para volverlo efectivo. El garantismo constitucional, el garantismo penal, el garantismo patrimonial, y me voy a basar en este último. Vienen algunos conceptos, algunas ideas, algunas palabras detrás de la idea de garantías. Por ejemplo, cumplimiento, riesgo, probabilidad, ¿no? Medio, mecanismo, herramienta, instrumento. ¿Quién no ha pasado por eso, no? Decían muchos, y ustedes les habrá pasado, nuestros abuelitos, bisabuelos, que no utilizaban ningún instrumento muchas veces, ¿no? ¿Cuál era su marca de cumplimiento? La palabra. Mi palabra pesa más, decía. No hace falta que firmemos nada, ni que pase nada. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Y sí, pasaba. Se hacía lo que decían, por supuesto. La palabra. ¿Qué fuerza la palabra? Pero sabemos nosotros que las relaciones interpersonales actuales, modernas, posmodernas, si quieren, contemporáneas, no es tanto así. Y hasta hablamos de esos conceptos de viveza criolla y demás. Levanten la mano o hagan una reacción por ahí los que han comprado un celular en alguna tienda de estas, cualquiera. Claro, Movistar, Carlos ha comprado, Damián por allá, Ariana, Carmen, ¿quién más allí? No tiene celulares, dicen por ahí. Isabel también, ¿no es cierto? Han comprado. ¿Y a quién se le ha dañado a la semana el celular? Que me dañó, que se me estropeó, que se me mojó, que me robaron. Bueno, si es que viene, yo lo trato bien y todo eso, ¿qué es lo que aplico? La garantía, ¿verdad? Garantía, dice. ¿Por qué? Porque yo tengo un objeto llamado celular que va a cumplir un fin, que es que funcione bien. Volviendo al ejemplo, ¿no? Decía, tienen entonces este celular que cumple una función que sirva para llamadas, que agarre buena señal, que grabe tal cosa, que sirva para comunicación, entre otras aplicaciones. Si no lo hace, falla, no está cumpliendo con su rol. Su rol no es que yo le lance la cara a alguien con mi celular y le rompa la nariz porque esté enojado. Aunque tenga una utilidad de ese tipo, no es su naturaleza, ¿verdad? No es para eso lo que ha sido creado. Bueno, pero si no funciona para aquello, si no sirve con eso, está bien, tengo una garantía, que es un respaldo. Les regreso, ¿verdad? No me cobran. Tendrían que arreglarlo, repararlo, o si es que no pueden repararlo, devolverme un nuevo. Pero tiene que cumplir con su función aquello que yo he adquirido. Pasa con refrigeradoras, con televisores, etcétera, ¿no? Garantías. ¿Pasa en otros ámbitos, dentro del ámbito civil ya jurídico? Sí, ¿no es cierto? Ofrezco garantía real, ofrezco garantía de tal cosa. ¿Por qué? Porque con eso te estoy diciendo que voy a cumplir. ¿No es cierto? Tranquilo, tú tranquilo, ¿no? Ofrezco esta caución. No te preocupes. O lo que pasa en estos juicios tan famosos, ¿no? En Estados Unidos. Es que dio una caución, una garantía, miren ustedes, de $20 millones para defenderse fuera de la cárcel. Pero es que va a cumplir con ir, con acudir, con estar presente. Cumple, recuerden, ahora cumplimiento. Bueno, llevado al ámbito de los derechos, a la Constitución, que se cumpla.
Sí, en principio los derechos deberían cumplirse. Y el garantismo constitucional lo que hace es lo siguiente. Dice que está establecido como finalidad de que se materialicen los derechos. Es decir, la Constitución como garantía general es creada para que en su funcionar lleguen a materializarse los derechos, que sean efectivos, que no queden en retórica. Es su finalidad última como Constitución. Por lo tanto, esa es la idea de garantía, el cumplimiento de los derechos en la vida práctica, los comportamientos, etcétera, relaciones de las personas, entre las personas, el Estado, la sociedad y los demás actores dentro del mundo globalizado. Bueno, y aquí van a aparecer distintos tipos de garantías. La Constitución del Ecuador ha establecido un catálogo, uno explícito y otro implícito. Explícitamente podrían decir que son 3. Implícitamente tenemos una clasificación teórica enorme. Garantías personales, abstractas, concretas, individuales, generales, tienes jurisdiccionales, políticas, sociales, etcétera. O sea, un montón. La Constitución lo que ha hecho a partir de su artículo 84, se revisan ahí, dicen, tal Milton dijo que desde el 84 estaban las garantías constitucionales. Pues sí, desde ahí comienza la clasificación y los tipos de garantías según el caso ecuatoriano y de manera explícita. Establece 4 realmente. Garantías normativas, garantías de políticas públicas, garantías institucionales y garantías jurisdiccionales. Por ahí aparecen también las llamadas garantías sociales. No tan expreso como debería, pero también lo están. 5, ¿no? Miren, 5. No nos quedamos solo con normativa, política pública y jurisdiccionales, no. Garantías normativas, garantías de políticas públicas, garantías institucionales, garantías jurisdiccionales y garantías sociales. Bueno, partamos de la garantía normativa. ¿Quién ha visto aquí a Chuck Norris? Levanten la mano por ahí. ¿Quién ha visto esa serie o ha visto los memes de Chuck Norris? Por ahí está 1, 2. ¿Quién más ha visto ahí? Una serie, bueno, no serie, no es una serie, ¿no? Ve por ahí tenemos, ahí está Edgar. Sí, la mayoría lo identifica, ¿no? ¿Qué dicen de esto, por ejemplo, Carlos? En los memes de Chuck Norris que aparece, ¿qué dicen estos memes? ¿A qué hacen referencia? Que son seres aparentemente invencibles, ¿no? Que nadie puede contra ellos, ¿verdad? Que siempre ganan, que alguien se le quiere enfrentar y no puede. Esa es la idea, ¿no? Entonces, nadie puede contra ellos. Ser cargo, nadie puede contra ellos. Esa es la llamada garantía normativa. Nada puede estar en contra, nada puede oponerse, no se le puede pelear, no le vas a ganar. ¿A qué? A la Constitución. A lo que está en la Constitución. A eso se conoce como garantía normativa. ¿Por qué? Porque recuerden el principio de prohibición de restricción normativa, ¿se acuerdan? Hay una potestad de crear normas. Pueden crear normas. Pero como también puedes crear normas, tienes una garantía. La garantía es que si creas norma, esta norma debe, anoten, ser coherente, debe corresponderse y debe adaptarse al contenido de la Constitución. Esa es la garantía normativa. Es el deber, el mandato de optimización, si quieres. Cuando yo creo una norma, cualquiera, sea por la Asamblea, el Ejecutivo, el GAT, una ordenanza, lo que sea, yo lo que debo mirar es la garantía normativa de que exista coherencia con la Constitución, de que se correspondan los derechos, de que los derechos sean progresivos, no regresivos, cumpla con los principios de aplicación y que se adapte, ¿no? Eso que está en la Constitución se regle, se adapte y sirva a las personas realmente. Es lo que también se conoce como validez material. Y esa es la garantía normativa. Entonces nos protegemos. Si no cumples con la garantía normativa, ¿qué va a pasar?
que es una prohibición también ese principio. ¿Qué va a pasar? Que es susceptible esa norma de acciones de inconstitucionalidad o de control constitucional. Entonces puede que se le declare inconstitucional a la norma y por lo tanto saldrá expulsada del ordenamiento jurídico. Porque si es inconstitucional, probablemente cuando ya se la practique, se la aplique, vulnere derechos, restrinja derechos, limite derechos. Entonces, va a generar problemas y la idea es que no pase eso. Entonces, tenemos la garantía normativa, ¿no? Que se adapte, que se corresponda, que sea coherente con la Constitución, toda norma infraconstitucional. Siguiente, garantía de políticas públicas. Y es un ámbito en el que los abogados, abogadas no estamos muy acostumbrados, no es que lo vemos a diario, mucho viene de la administración y la gestión como disciplinas, pero que también resultan ser un medio por el cual se garantizan los derechos. Hagamos el siguiente ejercicio para que sea didáctico y para que no se les olvide. Voy a poner acá lo siguiente. Pongan, se protege, bueno, voy escribiendo rápido, se protege, promueve, se cumple, exige, se materializa, si quieren. Los derechos, miren, los derechos a través de, si utilizamos esta estructura lingüística, responde al concepto de garantías. ¿Por qué? Ejemplo, garantía normativa. Si yo les pregunto qué es la garantía normativa, ustedes deberían responder lo siguiente. Es aquella que protege, promueve, hace que se cumpla, que se materialicen los derechos a través de la norma. ¿Ven? A través de la norma. Lo mismo, si les pregunto qué es garantía constitucional de políticas públicas, es la que promueve, protege, hace que se cumplan, que se vuelvan efectivos, que se materialicen los derechos a través de políticas públicas, ¿ven? Públicas. Lo mismo. Si yo les digo que es una garantía jurisdiccional, jurisdicción, ¿recuerdan qué es? Justicia, ¿no? Administrar justicia. Bueno, si yo digo que hay una garantía jurisdiccional, ¿ustedes qué me van a responder? Es aquella que protege, promueve, hace que se cumpla, que se materialicen los derechos a través de la jurisdicción. ¿Ven? Es decir, a través de jueces, juezas, cortes, tribunales. Si digo que hay una garantía social, bueno, vamos al institucional. Garantía constitucional institucional. Es aquella que promueve, cumple, exige, protege, etcétera, los derechos a través de la creación de instituciones. Bueno, y por último, la garantía social. Es aquella que promueve, que protege, que se cumpla, tal, porque es un medio, es un mecanismo, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De la actividad de la sociedad. Es la garantía social, y ya pondré algunos ejemplos. Estaba solo en la normativa, ¿no? Bueno, si siguen esa estructura lingüística, ustedes pueden responder siempre a qué es una garantía constitucional de cierto tipo. Bueno, decía de políticas públicas. Se promueve, se materializa, se hace que lleguen a que sean materiales los derechos a través de la política pública. Entonces debemos saber qué es política pública. La política pública es igual a, una acepción sería norma programática, es decir, no es norma jurídica, pero sí es un programa, es decir, que se cumple por etapas. La política pública también es planificación, entonces tiene etapas. Como es programación, es planificación, tiene presupuesto. Pues va ligado al presupuesto nacional. Como es planificación, entonces estará ¿dónde? Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Vivir, o como quieran denominar, ¿no? Los grandes planes nacionales. ¿Dónde están las políticas? Pero ¿cómo se encuentran manifiestos? Ustedes dirán, pues claro. Por ejemplo, si yo quiero garantizar el derecho a la educación, como garantía constitucional de política pública. La política pública me va a decir que debo tener mayor cobertura para personas, yo que sé, niños, niñas que excedan y que reduzcan la brecha del analfabetismo.
Bueno, tendré presupuesto. ¿Cómo se ejecuta? Con planes, programas, proyectos. ¿Ven? Eso es una garantía, porque es un medio. A través de estos, de proyectos, programas, planes, ¿qué hago yo? Construyo escuelas, doy insumos, con un profesor, etcétera, y demás. Claro, por supuesto que la política pública es un medio para garantizar los derechos. Miren, es garantía de política pública. Bueno, garantía jurisdiccional. Se me va el tiempo, no me compensa, no me diga. Bueno, garantía jurisdiccional. Se promueve, se materializa, que se vuelvan efectivos los derechos, que no se afecten también, ¿no es cierto? En este caso, a través de la jurisdicción. En este caso, pueden poner entre paréntesis, constitucional. Bueno, garantía jurisdiccional. Entrarán jueces, juezas, ese es el concepto de jurisdicción, cortes, tribunales. Quiere decir que yo voy a tener acciones. ¿Y la acción qué es? Garantía jurisdiccional. Recuerden, acción es lo genérico y lo particular es garantía jurisdiccional. Cuando digo se ejercen acciones, es porque hay algo como documento que yo incorporo, por ejemplo, una demanda es la acción. Demanda tal cual es la acción. En este caso, las acciones o las demandas se llaman garantías jurisdiccionales. Por eso es que ustedes no pueden llamarle a la acción de protección solo como una mera garantía constitucional, porque ya vimos que son varias las garantías constitucionales. Es en específico una garantía jurisdiccional. Bien, ¿cuáles están aquí? Acción de protección, vayan anotando ahí. Acción de protección, medidas cautelares, acción de acceso a la información pública, habeas corpus, habeas data, no sé si ya lo dije, pero acción de acceso a la información. Tenemos acción de incumplimiento, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección, acciones de inconstitucionalidad, que aunque no están enmarcadas del 84 en adelante, 86, 87, 88, 89 y demás, donde la Constitución les establece qué implica cada una de estas garantías jurisdiccionales, otras lo revisan después, están dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Explicarles, digamos, en términos generales, cada una también nos llevaría muchísimo tiempo. Cada una tiene un tratamiento muy especial, pero les voy a dar unas pistas, como para que lo tengan presente, ¿no? Voy a dibujarlo y así ustedes van a tener un horizonte de tratamiento de las garantías jurisdiccionales. Vamos por acá. ¿La regla cuál es? La acción de protección. Voy a poner como la mamá de las garantías, la mamá de los pollitos. La super ahí, la Chuck Norris de las garantías jurisdiccionales. El John Witch le ponen ahí, que acaba con todo. Bueno, la acción de protección, van a poner un verbo, proteger. Voy mejor a anotarlo. Voy a poner aquí el verbo proteger. Todo va en la idea de esa idea de proteger. Entonces, la pregunta es la que deben hacerse es, ¿qué derecho protege cada acción? A ver, estoy anotando todo mal. Vamos a poner qué derecho se protege, ¿no? Punto. Para la acción de protección, el derecho que se protege, todos van a poner todos los derechos. Y le sigue la siguiente palabra, salvo o excepción, los que ya tienen una garantía jurisdiccional que lo protege. ¿Verdad? Esto no deben olvidarse nunca. La acción de protección protege todos los derechos, a excepción de los que ya tienen una garantía que los protege. Entonces, me voy, por ejemplo, a la siguiente. Habeas data. ¿Qué protege la habeas data? La información personal.
¿Podré entonces presentar una acción de protección para proteger la información personal? No. Habeas corpus. ¿Qué protege? La libertad. Y en algunos casos, la integridad personal y la salud, pero en un contexto de privación de libertad. Restricción de la libertad. Entonces, si a alguien le detienen arbitrariamente, ¿podrá aplicar acción de protección? No. Mire. ¿Qué más tengo? Acción de acceso a la información pública, ¿no? ¿Qué protege? Justamente que puedas acceder a la información de carácter público. Entonces, cuando yo quiera acceder a cierta información y no me la hayan dado, ¿pondré una acción de protección? No. Será un acceso a la información pública. ¿Qué más tenemos? La acción extraordinaria de protección. Protege derechos en general, pero en un contexto de sentencias, autos definitivos, resoluciones, también para laudos arbitrales del pasado, ¿no? Decisiones en firme realmente, ¿no? Donde se afecten derechos, pero es este contexto, esta particularidad. Si una sentencia vulnera el debido proceso, voy por acción de protección. No, ¿no es cierto? Voy por extraordinaria de protección. ¿Qué más tenemos? Habeas corpus, habeas data, acción de exceso, acción de incumplimiento, acción por incumplimiento. Bueno, la acción de incumplimiento, ¿qué es? Solo sobre sentencias constitucionales. Por ejemplo, gana una acción de protección y se ordena tal cosa de reparación y no cumplen. ¿Qué hago? Acción de incumplimiento. Gano el habeas corpus y no cumplen, acción de incumplimiento. Porque esa acción de incumplimiento va a acarrear responsabilidades, destituciones, investigaciones, etc. Porque no hicieron lo que debían hacer. Pero de sentencias constitucionales, no de justicia ordinaria. Acción por incumplimiento. Sentencias u obligaciones de órganos internacionales. En este caso, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya vieron con la doctora Zaira. Si sale una sentencia en contra del Ecuador y el Ecuador no lo cumple, acción por incumplimiento. Y también sobre el sistema jurídico, por su aplicación. Están aplicando mal una fórmula determinada en un reglamento. Esa no es la forma, no es para eso. Entonces, cuando es un tema de seguridad jurídica, de que están aplicando mal la norma y debería cumplirse de cierta forma, acción por incumplimiento. Y también cuando hay informes o sentencias de organismos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a que cumpla con eso. Esto es el resumen, ¿eh? Así se pueden quedar más o menos con esa idea. Doctor, buenas noches. Disculpe una consulta. Ahí dice que el habeas data, por ejemplo, es por algo de la información personal. ¿Eso Exacto. únicamente aplica para constitucionalmente, no sé si estoy mal, si es que el Estado rebuscara cosas personales sobre una persona para un caso? ¿O también puede darse de una persona civil busque sobre la información personal de otra persona? Bueno, si es por la información de cómo está gestionada y manejada por el Estado y es personal y no debería ser pública, habeas data, para proteger la información personal en la forma en que se maneja y se gestiona. Pero si es información que están, digamos, investigando o porque ya quieren saber de ti por X cuestión, sea el Estado o sea un privado, es un tema de intimidad. Sigues la vía por el derecho penal o sigues también la acción de protección, porque ahí no quieres proteger la información personal, sino tu derecho a la intimidad, que es otro derecho, que no está en las demás garantías. Entonces, todo depende de cómo formules el caso.
Eso es mi estimado Daniel, pero sí, así funciona. Y hay información, ojo, tiene un límite, los derechos tienen un límite, no es parte de esto, solo les doy el esbozo general, pero hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, acceso a la información pública. Dices, bueno, es que yo quería acceder a X información y no me dieron, entonces ejerzo esta acción. No siempre, no es absoluto. ¿Por qué? Porque tiene sus excepciones. Claro, no puedo decir yo que quiero acceder a la información de dónde se encuentran las bases militares y los planos estratégicos de seguridad nacional. Peligraría el Estado, pues. Imposible, seguridad nacional. No puedo obtener esta información. Tiene sus excepciones. Entre ellas, por ejemplo, el de la intimidad, el honor, la honra, imagen de las personas, limitaciones de los derechos. Claro, si refieres a lo personal y demás, siempre hay que analizar directamente del caso, por cuál vía sigues. Pero, en definitiva, como puedes aplicar el habeas data para proteger la información personal, como podrías aplicarlo indirectamente para proteger la intimidad. Es decir, quiero proteger mi información personal, de cómo está gestionada, porque creo que a la larga puede afectar mi intimidad. También puede hacerlo. Porque, Se recuerda, puede, disculpe, en un proceso ya abierto, que se puede proteger para, yo qué sé, para evitar que encuentren algo más que me pueda afectar. O eso ya, sí una podría, vez que inicie el porque proceso, si, yo como Estado puedo nomás extraer la información y si es así esté con información, esta. ujú, sí puedes, porque si es información que es personal y que por ley, ojo, debe guardarse la intimidad, esto está dentro de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información, datos públicos y demás, bueno, la LOTAI, y ahí te establece cuáles sí pueden ser susceptibles de que accedan las demás personas y cuáles no. Si te encuentras en los casos de que no, o bien te vas por la vía del incumplimiento de la norma que podría acarrear una sanción, sea administrativa o por el lado penal, porque no se ha protegido la intimidad, pero también podría darse un escenario en el que solo por gestión de la información, quizás de la base de datos, no se lo está haciendo de manera adecuada y hay un riesgo de que alguien más la conozca, ¿no es cierto, mi estimado Daniel? Pues sí, también puedo aplicar un habeas data. Puedo aplicar, por ejemplo, un habeas data sobre un tema de células y tejidos, bancos, por ejemplo, de esperma, de óvulos, etcétera. Sí, es información genética, es información. O sea, estoy poniendo el caso extremo de lo que puedes llegar a proteger. Uh-huh. Eso es, estimado Daniel. Milton, Bien. Milton, Sí. Milton, soy yo. Hola. Hola. Mira, Milton, sabes que nosotros estuvimos hablando en una de las sesiones sobre el tema de las obligaciones del Estado en materia, obviamente, de derechos humanos. Y hablábamos de estas tres grandes obligaciones que tienen, que se centran en proteger, garantizar y respetar. Entonces, justamente en el tema de garantizar, conversábamos de que el Estado tenía que proporcionar todas las medidas que busquen, obviamente, proteger a los derechos humanos. Entonces, cuando revisamos esta sección de la Constitución que habla sobre las garantías, y obviamente hablamos sobre garantías jurisdiccionales, hay una garantía que a mí me llama bastante la atención y que me parece que es propia del sistema ecuatoriano, que es la acción extraordinaria de protección. Sobre la acción extraordinaria de protección, que lo que busca justamente es o se centra en el tema de violación de derechos humanos por omisión o por acción, las personas creo que hacen como un uso recurrente de esta acción. Entonces, yo quería saber, en el marco de tu experticia, justamente, o sea, ¿por qué se hace un uso excesivo de esta acción en ciertos procesos judiciales? Por no decir como que en casi todo. O sea, ¿por qué, cuando esta acción como que de verdad cumple el fin para la cual está aquí estipulada dentro de la Constitución? Bueno, realmente la que, digamos, se aplica, si quieren, por mayor frecuencia, y de hecho hay un estudio que salió en el 2015, si no mal recuerdo, justo sobre este documento, un análisis de las garantías y por qué se centraron específicamente en esto Claudia Storini y Marco Navas, que era el documento de acción de protección por un proyecto de la Corte Constitucional.
Era porque no recuerdo el porcentaje, pero creo que llegaba casi al 80 o algo así por ciento de casos que se llevaban a justicia constitucional eran acciones de protección. Claro, porque lo que les puse en el cuadrito, déjenme ver si todavía está aquí en la pizarra, lo que les puse en el cuadrito, todos se quedaron con esto, porque así comienza el enunciado normativo de la Constitución. La acción de protección protege a todos los derechos humanos, etcétera, y demás, establecidos en la Constitución, en los tratados de comercio internacionales y demás. Pero no nos centramos en el salvo y la excepción que. Claro, y ahí sí con el perdón del auditor y todo eso, es una cuestión, diría yo, de cultura lectora ecuatoriana, si se quiere decir. Nos quedamos con lo que nos conviene cuando leemos, no con la totalidad, no con todo lo que hay. Y lo que ha pasado es que han pensado que todo es acción de protección. Ah, no, todo es acción de protección y todo es vulneración de derechos. Y yo también les puse, ¿se acuerdan? Esta división de justicia ordinaria y justicia constitucional. O sea, realmente hay una gran confusión. Eso es uno de los, digamos, respondiendo a tu pregunta, Zaira, es uno de los grandes problemas. Uno, la cuestión lectora y la aplicación de este tipo de garantía. Y lo otro es la no distinción entre lo que corresponde a justicia ordinaria y lo que corresponde a justicia constitucional en cuanto a su naturaleza. ¿Quieres reclamar declaración de derechos a través de una acción de protección? No puedes, ya les dije. No estás buscando eso en justicia constitucional. No estás buscando que te digan, ah, sí, usted tiene razón. Este es su derecho. No, eso no es justicia constitucional. La justicia constitucional es, hey, se te está vulnerando derechos, yo declaro que se ha vulnerado derechos. Que a través de esta norma que se hace o no se cumple tal cosa, es esto. Pero no te estoy buscando, es temas de constitucionalidad, no es temas de legalidad. La legalidad es justicia ordinaria. Lo que está en la norma, lo que se cumple, lo que no se cumple, la obligación que está, o lo que está presentado dentro de la norma, o si se declaran o no derechos. Pero eso es justicia ordinaria. Pero como todos hemos creído que es vulneración de derechos, vamos a justicia constitucional. Y como la acción de protección me dice que protege todos los derechos, pues no me importa qué derecho sea, pues la acción de protección. Y por eso se han negado mucho, se han negado bastante, se han rechazado, se han archivado, pero también ha generado algo preocupante, que es esta noción de, mire, parece que hay un abuso del derecho constitucional. Están abusando, dice. Se están metiendo con todo y utilizando para X cosas. Y realmente no es así. Hay problemas de factibilidad y operativos con la justicia, y aquí estoy ya metiéndome a reflexiones del tema, que, claro, no tienes jueces constitucionales especializados. Tienes jueces de instancias civiles, penales, etcétera y demás, que tienen que hacerse jueces constitucionales porque les va a tocar. Porque así es el asunto. Porque si alguien pone una garantía jurisdiccional, ejemplo, una acción de protección, se sortea. Tú vas al complejo norte, al complejo sur, a donde estés, ingresas ahí tu papelito con acción de protección y no dices, este es del juzgado de garantías constitucionales número tal. No existe. Se sortea y al que le caiga, si es el de familia, si es del penal, si es el de tránsito, le va a caer. Y en ese momento se convierte en autoridad jurisdiccional constitucional. Claro, algunos no han tenido la preparación ni la oportunidad, y no porque sean malos jueces, es que no ha habido todo el andamiaje detrás para poder responder a esa necesidad. Entonces también los jueces y juezas no han tenido clara la diferencia y se ha errado en jurisdicción, y de ahí ha llevado a lo que dijo Zaira, las extraordinarias de protección, porque las decisiones no han sido buenas, han violado el debido proceso, no han respondido a la naturaleza, se han confundido cosas, ¿sí? Por justicia constitucional. Y se ha elevado a consultas, a veces de manera innecesaria, congestión, pero son cuestiones operativas. El fondo me parece que es correcto. Puedes proteger los derechos como límites al poder, las garantías como mecanismos para proteger y efectivizar esos derechos. Y por último, y como para ir concretando ya esta parte, la garantía social, que me parece la más fuerte, que está ligada a la democracia. Es que cada quien participe, como lo están haciendo ahorita ustedes, con la cámara encendida, con el chat, levantando la mano. Ese es el ejercicio realmente. Esa es la vida y ese es el pleno derecho. Vivo el derecho.
Y que lo hagan ustedes y que se posicionen y se empoderen del ejercicio de los derechos es la garantía social. Que desde la sociedad puedan limitar el poder como derecho o como derechos frente a donde hay abusos de poder. Escenarios extremos que les voy a poner en ejemplo, como puede ser en fases participativas, votos, propuestas, proyectos y demás, puede darse escenarios de desobediencia civil, de protesta, hasta de resistencia. Y digo en casos muy extremos, que no descarto porque teóricamente puede darse, de resistencia o revoluciones en armas. O sea, tanto así puede llegar a ser el asunto de lo social. Porque la resistencia, como los derechos humanos o cualquier derecho en ese sentido, recuerden que es anterior al Estado y anterior a la idea de derecho. Es connatural, viene con las personas. Y históricamente así ha sucedido, así ha sido. Eso es el régimen explicativo de la revolución. Claro, porque si no, no avanzaba y no reclamaba más derechos. No me dejará mentir la doctora Zaira y ustedes que han visto un poco la evolución de esos derechos humanos. Han sido parte de procesos de luchas históricas, justamente porque hay esa garantía social. Hay, miren, se protege, se promueve, se exige, se lucha, se materializa el derecho a través del accionar de la sociedad, de la gente, de los movimientos. Eso es la garantía social en el fondo, ¿no? Y que funcionará o aparecerá justamente cuando los escenarios sean tan violentos, tan abusivos de poder, desde el propio Estado, si se quiere, o desde otros actores, donde la gran mayoría realmente sale afectada o es vulnerada en sus derechos. De ahí que mi última reflexión, y para cerrar el asunto de esta pequeña charla del día de hoy, es que todo es un andamiaje, ¿no? Todo ha sido una evolución, ha sido construcciones. Pero al final del día todavía sigue representando una lucha. El modelo del Estado constitucional de derechos y justicia no puede ser una realidad de la noche a la mañana, y eso hay que tenerlo claro. Es un proceso largo que llevará mucho esfuerzo, que se irá cimentando, pero que a diferencia de anteriores modelos, este está dotado de un constitucionalismo que es como finalidad limitar el poder, y también las garantías como mecanismos y herramientas. Ya no están solos ustedes como personas, como sujetos de derecho, a que alguien pueda hacer las veces de ustedes. Tendrán las herramientas para poder ejercer, para poder luchar o hacer contrapoder. Esa es la idea. No va a pasar de la noche a la mañana, pero irá pasando de a poco hasta instaurarse. Entre paréntesis, algunos que tratan el tema de los grandes comportamientos y cambios, han visto que esto puede ser de cientos de años, no es ni siquiera de décadas, es de cientos de años para que progresivamente vaya generándose eso dentro de la sociedad como un sentido común, como comportamientos cotidianos. Nos tardará. Ya el absolutismo, como ustedes lo conocen, llevó miles de años superar. El Estado de Derecho lo tenemos unos cientos de años. Ahora, el reto de esa idea de derechos, pues nos llevará también años, nos llevará un proceso, pero parece que hay oportunidades, están más enlubados, se persigue la dignidad humana, la armonía, la paz de estos últimos fines, la justicia, y aunque represente una lucha y aunque siga existiendo vulneraciones, ya hay más o menos herramientas con las cuales hacemos un contrapoder y parece ser que sí logramos efectivizar ciertos derechos.